Deseando conocer a Dios. Hoy es 25 de septiembre del 2014 y hoy les voy a hablar sobre deseando conocer a Dios o el deseo de conocer a Dios. Y aquí surge una pregunta de esta frase: deseando conocer a Dios. ¿A cuál Dios? Deseando conocer a cuál Dios. Y la razón que estoy hablando de este tema es porque hace unos días que estaba hablando con una amiga por teléfono y ella me estaba haciendo unas preguntas. Y después de que le di mi respuesta personal, lo que yo opinaba sobre la pregunta que ella me estaba haciendo, me quedé pensando. Ya tengo varios días pensando en eso. Y una de las cosas que yo le dije a ella, que más o menos se relaciona con este tema, es de que cada persona, bueno, antes de continuar les digo, estoy hablando sobre mi persona, sobre lo que yo he comprendido y sobre lo que digamos que Dios me ha mostrado o me ha comprobado a mí. No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, no necesariamente lo tienen que creer así, simplemente les estoy compartiendo algo personal. Entonces y una de las cosas que le contesté fue que cada persona forma su propio Dios en su mente. Y en este caso en particular, ella me estaba describiendo a la persona que ella conocía y que estaba relacionada a la pregunta que me estaba haciendo. Y me dice, es que esta persona es muy estricta, esta persona es muy disciplinada, esta persona exige demasiado de los niños y de las personas. Luego me quedé pensando de eso, de que cada persona dice o cree conocer a Dios, pero es un Dios formado por sí misma o por sí mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque tengo el privilegio de trabajar con gente. Diariamente hablo con 10, 15, 20 personas, hasta más personas. Y dentro de las pláticas que tengo, muchos hablan de religión, muchos hablan de Dios. Y cada vez que alguien habla de Dios, yo pongo atención. Y el Dios del cual ellos hablan es el Dios que ellos han formado en su mente, no necesariamente el Dios del que habla la Biblia. Entonces, volviendo a esta persona estricta, disciplinada, así como es ella, así es como formó a Dios. Entonces ella exige que los demás sean como es ella, según porque dice que así es Dios, que porque Dios es un Dios de orden y que porque Dios es un Dios disciplinado y que porque Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el transcurso de los años, yo he visitado algunas iglesias, he estado por años en unas 2 iglesias, uh, y he visitado, como dije, otras iglesias y he hablado con muchas personas de diferentes iglesias, especialmente aquí donde vivo. He hablado con mucha gente. Entonces, poniendo atención a eso, de que cada quien forma a Dios en su mente de acuerdo a cómo es Él, estaba recordando que en Proverbios hay una frase o una cita bíblica que dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es Él. Pero yo le agrego algo más: así como el hombre o la mujer piensa en su corazón, así es como forma a su Dios, en el cual, según él o ella, cree. Entonces, deseando conocer a Dios, otro punto que he visto en relación a lo mismo es que estoy en un grupo con un grupo de personas, estamos conociendo a Dios y ya tengo 3 años reuniéndome por video con grupos, estudiando o aprendiendo o conociendo de lo mismo. Y anoche fue un día que nos reunimos y me quedé pensando
al escuchar los testimonios de otras personas, cómo es la gran diferencia de alguien que verdaderamente está conociendo a Dios, pero no al Dios moldeable, no al Dios que pueden moldear, no al Dios que puede formar. O sea, lo digo porque yo lo hice por muchos años, que no me gustaba esta iglesia, o iba a una iglesia y estaba observando qué hacían, los rituales que hacían, de qué predicaban, y yo decía, esto no me gusta. Entonces hoy digo, bueno, no me gusta porque lo estaba comparando con el Dios que yo había formado. Entonces pensé, yo dije, bueno, voy a otra iglesia, igual no me va a gustar porque lo voy a comparar con el Dios que yo había formado. Entonces esa es otra de las respuestas que le di a esta persona que me hizo las preguntas. Le dije, si tienes unas 100 iglesias alrededor en tu barrio donde tú vives, vas a estar comparando, o no necesariamente ella, pero la persona va a estar comparando lo que ahí se predica o las reglas que ellos tienen con lo que ella se ha formado de Dios. O no ella, pero la persona, X persona. Y lo hablo así porque pues así lo hice yo. Entonces, volviendo otra vez a la sesión de anoche, ya estaba haciendo la comparación, estaba meditando en eso. Qué gran diferencia cuando verdaderamente se desea conocer a Dios, pero no al Dios que yo puedo moldear, no al Dios que yo puedo manipular, no al Dios que yo puedo hacer a mi manera. O sea, según como me va, así es como yo quiero hacer a Dios. Y pensé, porque alguien hizo el comentario de, o sea, que alguien, digamos, necesita o están viviendo una situación y esa situación requiere de tomar decisiones. Entonces yo me quedé pensando que cuando no tenemos el deseo, cuando yo no tenía el deseo de verdaderamente conocer a Dios, esas decisiones que se necesitaban hacer de acuerdo a la situación, la hacía en base a lo que yo creía. Claro, enmascarando todo, haciendo creer que Dios me estaba diciendo que así lo hiciera, pero es una mentira. Es una mentira. Estaba solamente poniéndole la máscara a lo verdadero. Porque lo verdadero era que la decisión que tenía que hacer no me gustaba. O sea, no era la decisión que yo quería hacer. Entonces yo manejaba o estructuraba o hacía todo a hacer ver como que era Dios que me estaba guiando a tomar esa decisión, y pues no era así. Entonces, deseando conocer a Dios, otra cosa que me he estado dando cuenta es que conozco muchas personas que se dicen ser cristianos o que se dicen conocer a Dios, y les he invitado en algunas ocasiones a participar de este proceso que estoy participando yo por 3 años casi ya, que me ha el conocer verdaderamente a Dios. Y vuelvo a repetir, no al Dios que yo puedo moldear, no al Dios que yo puedo manipular, y no al Dios que yo formé con mi mente, al Dios que está en la Biblia, al Dios que habla la Biblia. Conocer a ese Dios me ha hecho libre, me ha dado una gran libertad, me ha dado una gran paz, me ha dado una... O sea, es una cosa increíble todo lo que ha estado sucediendo en mi vida después de haber empezado a conocer a este Dios. Y les invito así a personas, y luego me empiezan con un montón de excusas, que no tengo tiempo, o que no esto, que no lo otro, pero el punto final es que no están interesados en conocer verdaderamente a Dios. Y yo los veo y digo, bueno, pues así estaba yo. O sea, tenía miedo conocer a otro Dios diferente de lo que yo conocía, o al Dios que me habían presentado. Claro, el Dios que me habían presentado, que era un Dios regañón, un Dios gruñón, un Dios disciplinado, un Dios ordenado supuestamente. Claro que no estoy diciendo que no es así, pero así era lo que se me enseñó. Entonces, hasta que llegó el momento que dije, yo no quiero saber nada de este Dios
que me han enseñado, que me han presentado, donde he estado, las predicaciones que he escuchado. Yo no quiero saber más nada de este Dios. Y no decía yo que quiero conocer al Dios verdadero, porque ni siquiera sabía que había otro Dios diferente de lo que se me había presentado hasta ese momento, o lo que yo conocía hasta ese momento, porque estaba conflictivo o estaba chocando el Dios que me habían presentado con el Dios que yo había formado en mi mente. O sea, en realidad lo que había formado yo en mi mente era algo inconcluso, era algo que no tenía forma, algo que o sea, iba a un lado y decían que Dios esto y que Dios otro, y yo decía, oh, sí es cierto, así es. Pero luego voy a otro lado y me enseñaban algo diferente, oh, sí es cierto. Entonces en realidad no tenía a un Dios formado simplemente de acuerdo a la situación, digamos, por así decirlo de una manera, según la situación. Así era como yo lo iba formando, así es como yo lo iba entendiendo. Pero hasta que llegó el momento que dije, yo no quiero nada más de este Dios, yo no quiero, ya no me interesa, no vuelvo a pisar una iglesia, ya no quiero que me hable nada de Dios. Eso fue hace más de 3 años, como 3 años y medio. Pero ahora que he conocido a ese Dios del cual habla la Biblia, y ese Dios que no se manipula, ese Dios que tiene un carácter con templanza, que es benigno, que es bondadoso, que es paciente, que es juez, que hace justicia, que, o sea, es totalmente diferente a lo que se me había enseñado. Y bueno, pues eso es todo lo que les quería hablar hoy en este día, de que verdaderamente el resumen o la conclusión es que veo personas que se dicen ser muy, muy creyentes en Dios, pero verdaderamente no le creen a Dios y tampoco le quieren verdaderamente conocer. Simplemente están confortables conociendo al Dios que han formado en su mente, y lo digo con la seguridad de porque yo lo hice así. Yo lo viví y yo he salido de ese engaño de que es una mentira el Dios que yo formé en mi mente. Solamente estaba en mi mente. Ese Dios que yo podía manipular, que yo podía controlar y que yo podía hacerlo a mi manera, como moldearlo, o sea, como un mono de plastilina que se puede hacer de diferentes maneras. Así, y quiero platicarles otra cosa. Alguien estaba construyendo una casa hace unos años y nos contó un chiste. Dijo, no, pues a la siguiente vez voy a hacer una casa donde le aplaste un botón y la casa se voltee según la persona que llega. Me va a decir, ay, pero ¿por qué no hiciste la casa de esa manera? La hubieras hecho así. Entonces él va a decir, no, pues le aplasto el botón y la hago así es como la quieres que la haga. Ok, así está, ahí está. Y luego llega otra persona al día siguiente y le dice, ay, pero hubieras puesto las ventanas para donde sale el sol. Pues le aplasto el botón y la casa se vuelve y se voltea. Ahí está, así como la quieres. Bueno, ahí está. Entonces así era el Dios el cual que supuestamente yo conocía. Le aplasto un botón y, ok, ahí está, ok. Y luego, no me conviene ahora quiero de esta manera. Ok, le aplasto un botón y se convierte en otra manera. Bueno, ya me pasé del tiempo, pero quería compartirles eso, que me acordé que cómo es que en mi mente, porque era una ignorancia, yo creía moldear o manipular o controlar al Dios en el cual yo había creído. Bueno, que la pasen bien y los miro hasta el siguiente video.